a Luis Romo Vasconés, que además de amigo es también asiduo los domingos allí en el parque, que es el único día en el que él puede venir a hablar con nosotros, puesto que es médico en Benasque, y el hombre tiene que hacerse casi 300 kilómetros, 200, según siendo. O sea, a mí se me hace muy largo y entonces, bueno, viene desde allí con la disposición propia que le caracteriza de poder comunicar y está presto para hablarnos de la consciencia. Es un tema muy amplio, pero que él ha podido tener acceso a una información también muy amplia y a un trabajo particular también profundo, y de su experiencia pues quiere que nosotros participemos aunque sea un poco, ojalá sea total, de esa experiencia tan extraordinaria en el proceso de concienciación que es en definitiva para lo que el ser humano está aquí en la Tierra, darse cuenta de quiénes somos. Así que Luis Romo. ¿Sí? No he traído grabadora. He dejado allí. Ya se ha grabado. ¿Ya graban? ¿Qué tal? Si quieren la suya ahí. Bueno, me quedo aquí. Hola, buenas a todos. Darle las gracias a Encarna, que ella me pidió la última vez que nos vimos que por favor hablara del tema de la conciencia, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, ¿no? Porque yo considero que el tema de la conciencia es, yo creo que lo más importante que un ser humano tiene que saber, porque depende del nivel de conciencia que adquiramos, que trabajemos para elevar, vamos a ser más felices o más infelices. Para que os hagáis una idea, se han hecho unos estudios en el que dicen que el tope del nivel de conciencia es 1000, que lo tenía Jesucristo, lo tenía Buda, Krishna. Curiosamente Mahoma llegaba a 750. Entonces, este hombre dice que del 100% de la población mundial, un 85% de la gente no llega a 200. Y solamente un 15% llegan de 200 hacia arriba. ¿Qué sucede los que están en el nivel de 0 a 200, en donde están las emociones del odio, el resentimiento, la rabia, la envidia, los celos, etcétera, etcétera? Entonces, hasta que no lleguen a 200 y para arriba, pues están en un nivel de conciencia muy bajo, pues y como consecuencia de eso, pues la gente vive totalmente infelices, ¿no? Entonces, de aquí que es importante darnos cuenta que lo mejor que podemos hacer en esta vida es desarrollar la conciencia. Hay dos tipos de conciencia: la conciencia sin ese, que es ese juez moral que tenemos todos, en el que nos indica si hemos actuado bien o mal, y la conciencia con esa intercalada, en el que viene a ser darse cuenta de. Entonces, analicemos, ¿somos conscientes a lo largo del día o somos unos inconscientes? Normalmente la conciencia brilla por su ausencia. Vamos caminando, pero vamos pensando en 1000 cosas. Comemos, trabajamos, criticamos todo, no somos conscientes. Entonces, de ahí que es importante que nos demos cuenta de esto y ponernos a practicar, porque la práctica lo podemos hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Salís a la calle y poneros el reto de ver cuántos pasos los dais conscientemente, dándoos cuenta. Y veréis qué difícil es bien difícil, ¿no? Si estáis viendo televisión, si estáis hablando, si estáis lavando platos, daros cuenta si en ese momento estáis viviendo en el presente. Si estáis pensando en otra cosa, entonces no hay conciencia. Yo recuerdo que en el año 81, yo he sido siempre un lector que me ha gustado leer mucho, y en los libros leía yo: hombre, conócete a ti mismo. La famosa sentencia del templo de Delfos en Grecia, no se te ipsum. Claro, pero yo me preguntaba, ¿y cómo me conozco a mí mismo? Bueno, asisto a esa conferencia por recomendación de un amigo,
Y para mí fue una sorpresa tremenda que el conferenciante dice, señores, el violador es un individuo que aprovecha la soledad, la nocturnidad para atacar a una señora o una chica. Dice, pero todos los hombres que estáis aquí en esta conferencia sois violadores en potencia. Claro, ese impacta, dice, pues, qué fuerte, ¿no? Cuando se acabó la conferencia, bueno, nos dio la información de la famosa palabra ego. Yo no sabía la existencia del ego, claro, y nos contaba este hombre que se calcula que hay en nuestro interior aproximadamente unos 10.500 pensamientos negativos que le han puesto el nombre de egos. El más poderoso de todos es la lujuria, luego viene el orgullo, la ira, los celos, etcétera, etcétera. Cuando se terminó la conferencia con unos amigos que asistimos, comentábamos, bueno, ¿qué opináis lo que dice que somos violadores en potencia? Entonces uno de ellos me dice, cuando vemos una señora estupenda, una chica estupenda, ¿quién nos asalta? El ego de la lujuria. ¿Y qué nos propone? Barbaridades. ¿Por qué no lo hacemos normalmente? La Guardia Civil, en la cárcel, el miedo. Claro, para mí fue un impacto, realmente, ¿no? Yo me acuerdo que iba caminando por Camino a las Torres, digo eufórico y al mismo tiempo triste. Eufórico porque me enteraba de la existencia del ego. Y triste porque me di cuenta que en mi interior había mucha porquería. Entonces yo llegué a casa y lo primero que hice es mandarles un regalo a los egos y decirles, muchachos, lo siento por vosotros, pero yo algún día tengo que ser el jefe. Me niego a estar dominado por vosotros. Entonces, claro, en cuanto a conciencia hay dos tipos de personas, los dormidos y los despiertos. Los dormidos son fácilmente manejados por los egos, no son conscientes de que, no se dan cuenta de quién dirige esos pensamientos. Y los despiertos son aquellos que son conscientes de que cualquier pensamiento que entra a su mente, ellos lo analizan. Entonces me puse a practicar, yo esa misma noche dije yo, bueno, vamos a ver si estoy dormido, yo tengo que ir caminando de aquí a esa pared dándome cuenta. Entonces me levanté de la silla y cuando di un paso estaba pensando otra cosa y me volví a sentar. Di 2 pasos dándome cuenta y ya estaba pensando. Entonces me enfadé, dije, esto es difícil. Pero dije, yo no soy maño, pero soy cabezón también. Y me puse, dije, vamos a ver, un paso me doy cuenta, otro paso me doy cuenta, y hasta que llegué, toqué la pared dándome cuenta, digo, yo puedo hacerlo. Y eso me animó. Entonces, cuando yo salí a la calle, el objetivo es, a ver, si soy consciente, entonces iba caminando, y llegó un momento en qué momento ya había perdido la conciencia, y decía, qué difícil es esto. Y era caerme, levantarme, y a la hora de conducir, claro, me daba cuenta pues, que pasaba por algún pueblo, pero no me había enterado. Entonces eso me animaba a poner más atención. Y en eso llevo 30 años, y os puedo decir que ha sido lo que mejor me ha pasado en mi vida, ¿no? O sea, el practicar la conciencia es una maravilla, porque no es lo mismo ser un padre de familia dormido que despierto, que trabajar, actuar, cualquier actividad de vida de una forma consciente a ser inconsciente. Y yo, por ejemplo, esto también me ha servido para mi trabajo como médico, ayudarles a los pacientes que están con una depresión, gente con intentos de suicidio, y explicarles la verdad. Entonces, yo les decía que lo primerito que tenemos que saber es quiénes somos nosotros. Porque estamos en el siglo XXI, manejamos ordenadores, coches, maquinarias sofisticadas, y realmente es increíble ver que mucha gente no sabe quiénes somos. Y una consulta a veces les pregunto, digo, permítanme una pregunta, ¿quién es usted? Y me dicen, vaya pregunta que me hacen. Y le digo, no, usted más que probable me va a responder lo que dice carnet de identidad, fundamental, nací en tal sitio, casado, con hijos, separado. Pero eso no es conocerlos. Entonces, todos los grandes sabios de estos temas espirituales dicen que nosotros somos seres espirituales que hemos venido a un planeta de tercera dimensión a madurar con las experiencias positivas y negativas de la vida diaria. Y para poder movernos en este planeta nos han dado un coche extraordinario que es nuestro cuerpo. El cuerpo es como el taxi. ¿Quién maneja el taxi? El chofer. ¿Quién maneja nuestro cuerpo? El alma.
¿no? Somos seres espirituales. Características del alma: amor, paz, belleza, comprensión, generosidad, perdón, felicidad. Solamente por el hecho de ser seres espirituales tenemos derecho a ser felices. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tenemos tantos problemas en la vida diaria? Porque estamos atrapados por esos 10.500 pensamientos negativos llamados egos. Es como si tuviéramos en nuestro interior 10.500 personas. El lujurioso, el orgulloso, el celoso, el envidioso, el egoísta, el resentido, etcétera, etcétera. Fijaros ahora la cantidad de señoras que están muriendo en manos de sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son monstruos, ¿no? Son personas normales, como nosotros, pero que en determinado momento de su vida se dejan atrapar por el ego de los celos, que menudo monstruo es, y terminan asesinando. Entonces, se puede decir que las cárceles están llenas de gente, buena gente, pero ignorante, ¿no? Entonces, una de las cosas tremendas de nuestra sociedad es que ese dicho que dicen que la ignorancia es atrevida. Entonces, el tener el conocimiento del ego, el saber de la existencia de estos pensamientos, es una de las cosas más importantes que nos puede suceder. Por eso ya decía Jesús: conoce la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, yo lo resumo en la enseñanza de Jesús en unos pasos, en los siguientes pasos. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué verdad? Que sepamos que nuestro cuerpo es el gran vehículo del alma. Dice él: ora y vigila. Claro, yo al principio decía: ¿y qué querrá decir con ora y vigila? Tanto leer, descubro que él se refería a que hacer oración es positivo y la vigilia es estarte vigilante de los egos, porque si no entrarán por la noche como ladrón en tu casa y te robará tu paz, tu salud y tu felicidad. Y es así. Bajamos la guardia y los egos están actuando. ¿Por qué? Porque los egos necesitan vivir de nuestra emocionalidad. Estamos celosos, orgullosos, envidiosos. Ellos quieren vivir de eso. ¿Qué sucede? Que esto no nos han enseñado de pequeños en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Y vivimos en una ignorancia tremenda, ¿no? Aquí cada uno, pues decir, sálvese como pueda, ¿no? Los que somos lectores empedernidos y vamos buscando, vamos encontrando, la verdad que esto para mí fue un descubrimiento extraordinario, ¿no? Entonces yo les enseño a mis pacientes que tengan presente la existencia del ego. ¿Y cuál es la forma de poder, digamos, controlarles a estos pensamientos? Yo recuerdo que en el año 90 por ahí vino un hindú a darnos una conferencia aquí en Zaragoza. Yo no llegué a la conferencia, pero llegué a las preguntas. Y le dije al hombre le voy a hacer dos preguntas. ¿Hay diferencia entre un médico materialista y un médico espiritual que busca el camino espiritual? Y el hombre me dijo: total. Usted piensa en Jesús, me decía. La presencia de él era, su sola presencia impactaba sus átomos de amor en las paredes. Por eso la gente se sanaba, se transformaba en su presencia. Un médico materialista puede ser hasta su presencia dañina, pero un médico que busque la vida espiritual, su sola presencia puede ser sanadora. Y la segunda pregunta que le dije yo: deme usted algún consejo para controlar la mente. Y entonces el hombre me dice: usted sabe que no existe un solo pensamiento, sino muchos pensamientos. Y si usted se encuentra un día con algún amigo, un conocido, y le saluda eufóricamente, otro día le saluda normal y otro día le ve y vuelve la cara. Dice: todo depende en función de qué problemática tenga. Dice: la persona, el hombre o mujer equilibrado, le va a saludar hoy, mañana y dentro de 10 años de la misma manera. Pero el hombre me dice: busque usted este tipo de personas, escasean, ¿no? Entonces me dice: le voy a dar el secreto para controlar a estos pensamientos. Dice que los llamo yo tigres, me dice, ¿no? Dice: son muy astutos, no luche contra ellos porque terminarán devorándole. Dice: el secreto está en que usted tiene que aprender a dialogar con ellos. Le dije: interesante, ¿no? Yo ya lo sabía, pues, entonces confirmé que lo que estaba haciendo. Y entonces me dice: es la única manera de mantenerlos controlados. No les va a hacer desaparecer, porque para eso hace falta técnicas muy profundas, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Yo en el método que enseño es que en primer lugar tenemos que practicar la autoobservación. La misma palabra lo está diciendo, observarse a uno mismo.
Esta es la parte más difícil porque no tenemos el hábito de autoobservarnos. Entonces, si aprendemos a observar nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, los cogeríamos y nos daríamos cuenta qué pensamiento ha entrado. Pero como nos hemos convertido en autómatas, entidades mecánicas que vamos por la vida como robots, entonces nadie nos enseñó cómo practicar la autoobservación. Y la autoobservación es la parte más difícil, pero cuando ya lleva uno algún tiempo practicándolo es mucho más fácil. Al principio cuesta, después es mucho más placentero esto, ¿no? En segundo lugar está el discernimiento. El discernimiento es un arma realmente poderosa para controlar el ego. Al ego no le interesa que nosotros analicemos. El ego quiere que tal acción, tal reacción. Por eso, cuidado con la impulsividad, ¿no? Los grandes sabios antiguamente decían, antes de hablar, piensa 2 veces. Porque cuando pensamos 2 veces, uno se reflexiona, ¿qué voy a hacer? Entonces el discernimiento es analizar cualquier pensamiento que entre en nuestro interior. Cuando analizamos el pensamiento, uno dice, bueno, vamos a ver, si el alma es amor, paz, belleza, esto no puede ser del alma, esto es del ego. Bueno, lo siento mucho, ¿no? Entonces, nos volvemos elitistas, ya no nos eligen, porque la mayoría de los egos nos eligen, ¿eh? O sea, un pensamiento de orgullo, envidiosos, celosos, egoístas, vamos como robots. Pero cuando practicamos el discernimiento, entonces en ese análisis le atrapamos al ego, y al ego no le gusta que tú le observes, porque el ego es como un ladrón. El ladrón se siente, cuando le pilla, ¿qué hace el ladrón? Sale corriendo. Lo mismo le pasa al ego, cuando tú eres consciente de que el ego está presente, se escabulle. Y eso tuve oportunidad yo de comprobarlo, que una vez estaba yo mal aparcado y le dije a mi esposa, no tardes mucho porque estoy molestando. Y recuerdo que tardaba más de lo normal y empecé a estar enfadadísimo. En ese momento tomé conciencia y dije, vamos a ver, ¿quién es el que está enfadado? Y curiosamente para mí fue una sorpresa ver que ese enfado como que se escabulló. Y me quedé tranquilo, digo, qué sorprendente. Digo, sí, es verdad, el ego existe. Digo, ya te he visto, que has desaparecido en cuanto te he observado. Pero en cuanto llegaba mi esposa, había bajado la guardia y empezaba a decirle algo, y dije, oye, para. Digo, si te digo, a lo mejor te resientes. Y fue un descubrimiento increíble, ahí me di cuenta de la libertad que tienen ellos. Ellos no nos piden permiso para entrar. Ellos entran como Pedro por su casa. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos vamos como autómatas, no nos enseñan este método y ellos dicen, pues, no están atentos, yo entro como cuando me dé la gana. Y entonces este es un problema bien complejo. ¿Por qué surgen las depresiones? Por algún conflicto emocional en un determinado momento de nuestra vida. Entonces, cuando es un sufrimiento intenso, creamos ese ego de sufrimiento y dice, tú me has creado, me tienes que mantener. Con que te haga un recuerdo a la mente, pues sale a flote y ¿qué hacemos? Estamos recreándonos en el pasado, mira lo que me dijo, mira lo que me ha hecho, lloramos y vivimos atrapados. Y mientras más le demos vuelta a la cabeza, ¿qué vamos a conseguir? Que nuestro sistema nervioso central se agote. Y a la final, cuando está agotado, ¿qué pasa? Vamos al psiquiatra y el psiquiatra nos atibora de pastillas y terminamos drogados. Pero esa no es la solución. Yo siempre les digo que la depresión es como un esguince de tobillo. Te haces un esguince de tobillo, cogemos un par de muletas, hacemos un reposo, pues una semana, 15 días, se recupera el tobillo y las muletas lo aparcamos. Entonces eso debiera ser la depresión. Pero claro, hay pacientes que llegan y le digo yo, ¿qué le ha dicho el psiquiatra? No, que tengo que tomar esto para toda la vida. Y yo, Dios mío, no puede ser para toda la vida. Entonces, es cuestión de enseñarle al paciente el método adecuado, que tome conciencia, se dé cuenta de la existencia de estos pensamientos y que hay un sistema para poder controlarlos. Entonces, cuando se le enseña esto al paciente, ellos salen solitos de adelante, ¿no? Y lo más gratificante es cuando alguien me dice gracias. Gracias a usted no me he suicidado, gracias a usted soy feliz. Entonces es una de las labores más bonitas que me gusta a mí como médico, ¿no? Porque eso de recetar y tal es una cosa mecánica, pero el ayudar a la gente que está muy mal, eso es muy gratificante. Claro, este es un método que yo digo que es para personas inteligentes, porque el inteligente escucha
comprende y lo pone en práctica. Y cuando lo ponen en práctica y ven que funciona, salen adelante. Yo hace un año me encontré con una señora que quería suicidarse. Entonces fui a la casa y fuimos con la enfermera y apenas nos vio, salió corriendo hacia el salón. No quería saber nada. Y cuando nos acercamos, a ver, Josefa, ¿qué le pasa? Quiero morirme, doctor. ¿Pero por qué? No. Me siento maltratada por mi esposo, por mis hijas, las dos chicas llorando, hay un drama. Entonces le dije, vamos a ver. Permítame que le dé una información, le dije, y luego de esta información, suicídese si usted quiere, pero hágalo con conocimiento de causa. Y le dije, la muerte no existe. Esta es una de las grandes mentiras que nos han dicho. La muerte, cuando hay un accidente o el cuerpo se avería por enfermedad, ese cuerpo se va al cementerio. Pero el alma, que está unido por una especie de cordón, se rompe, hay entidades espirituales encargadas de cortarlo, y vamos a cuarta dimensión. Tan vivos como estamos, sin cuerpo físico. Y le dije, usted se suicida, se va a ir usted con la misma problemática, y encima va a ir castigado, porque van al valle de los suicidas, y cuando se arrepienta va a ser demasiado tarde. Pepa, después de esta información, suicídese usted. Entonces yo le dije, y otra de las cosas que me sorprende, le dije, ¿y por qué pone usted en manos de otras personas su felicidad? Le digo, le voy a contar una anécdota. Había una gran cena de altos ejecutivos, y había una señora muy guapa, esposa de un director muy importante, y en la mesa le dice una amiga, ¿tu esposo te hace feliz? Y ella dice, no, el esposo estaba hablando con ella. Y dice, ¿cómo que no te hace feliz? No, le dice, es que yo no necesito que mi marido me haga feliz. He tomado yo la determinación de ser feliz. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué poner nuestra felicidad en manos de los demás? La felicidad tiene que ser una decisión propia. Entonces esta mujer, estuve una hora y media hablando con ella y tal, le expliqué lo de los egos, tal, las actitudes y tal. Cuando me despedí me dio un abrazo, y cuál sorpresa que a los 15 días, hablando por teléfono, me dice, sabe que de pronto me pongo triste, negativa, y me viene su imagen, dice, y Campeche. Y mis hijas me dicen, pero mamá, ¿qué estás haciendo? Dice, no, creo que el tiempo que perdió Luis quiera verme como estoy. Pues hijas mías, cambie de actitud como me dijo él. Porque yo le dije, ¿quién le pone una pistola a Pepa para que se pase a la calle del dolor, de la angustia? Hay dos calles, la de la tristeza y la alegría. Pero hija, la alegría, no se quede en la tristeza. La mujer salió adelante y me dijo, no sabe cuánto le agradezco porque usted me dio la información más valiosa que ha pasado en mi vida. Y con esta información que usted me dio, estoy saliendo adelante. Fue gratificante, la verdad. El tercer paso que yo enseño para controlar el ego es la respiración. Observar cómo respiramos normalmente en nuestra vida diaria. ¿Hacemos eso? Muy poquito. ¿Por qué no hacemos en profundidad? Utilicemos los pulmones como un acordeón. Entonces, tampoco es un tema de la respiración que nos han enseñado desde niños, no nos han hecho tomar conciencia y no le damos la importancia que tienen. Para mí yo digo que los pulmones son los mejores, digamos, generadores de salud que tenemos, ¿no? Porque mientras más respiremos en profundidad, más oxígeno vamos a coger. Fijaros que nos podemos pasar varios días sin comer ni beber, pero sin respirar, 4 minutos nos vamos al otro lado. Entonces, fijaros qué importante es el oxigenar bien el organismo. Si respiramos en profundidad, vamos a conseguir que nuestro sistema inmunológico esté en estado de alerta. Más energía y más tranquilidad, porque está demostrado que el oxígeno mezclado con ozono, al mezclarse con la sangre, produce un efecto tranquilizante. Es como si nos tomáramos un par de tranquilizantes. Entonces, hagamos el esfuerzo de respirar en profundidad. Entonces, vamos a salir ganando en salud y en tranquilidad. Y en cuarto lugar, yo explico la autosugestión. La misma palabra lo dice, autosugestionarnos a unos mismos, a nosotros mismos. Cuando les pregunto yo a muchas chicas muy bonitas que cuánto se valoran, digo, ¿cuánto te valoras de 1 a 10? Me dicen 4.
Yo alucino colores y le digo, Dios mío, no hay espejos. Una chica muy guapa, no eres coja, no estás tullida, no tienes una disminución psíquica, ¿por qué te valoras tan poco? No, es que hay otras chicas, no. Olvídate de las otras, tú. Entonces les explico que es importantísimo. Lo más importante es valorarnos a nosotros mismos. Cuando nos valoramos bajo, estamos vibrando muy bajo. Y lo curioso es que se ha demostrado que una persona que esté enferma de una vibración baja, de autoestima baja, sube, mejora en su salud. Y entonces, me acuerdo de una chica que se valoraba tan poquito al cabo de varias sesiones. ¿Cuánto te valoro de 1 a 10? 11. Ah, pobre, dije, vale, muy bien. Dije, mi esfuerzo ha valido la pena. Y cambió de actitud la chica. Era una chiquita, fijaros que era una tristeza. Su novio le había dejado 6 veces. Y siempre regresaba y ella terminaba perdonando y dándole dinero. Y con el dinero que le daba se iba con la otra a Tenerife. Y entonces yo le dije, va a venir la 7ª, ¿eh? No creo, va a venir la 7ª. Y cuando venga le dices que no. Te juro que si me entero te cuelgo, le dije, ¿no? Y efectivamente viene un día y me dice, ¿sabe que vino? A pedirme perdón, se puso a llorar. Estuve a punto de ceder, pero me acordé de usted. Le dije, no, se me ha costado 4 días llorar. Le dijo, no. Cambió de actitud la chica, se valoró muy bien y ahora es otra, digamos, cuando una persona cambia y toma conciencia de sus actitudes negativas, es la sentencia esa que dice, hay que morir para nacer. Morimos a lo viejo, a lo antiguo y nacemos psicológicamente como nuevas personas. Esto es lo importante. Lo que decía, un tema importante también es la meditación. La meditación es una forma de visitarnos a nosotros mismos, aunque sea 5 minutitos. Pues yo digo que entre 5 y 30 minutos es suficiente. ¿Cuánto tiempo perdemos en visitar amigos, familiares? ¿Y cuánto tiempo perdemos en visitarnos a nosotros mismos? Ninguno. Y es una buena oportunidad cuando uno cierra los ojos de ver cómo se ponen en funcionamiento los egos. Empiezan a funcionar. Viene uno, viene otro, entonces hay que estar atentos para no identificarnos, simplemente observadores imparciales, porque si nos identificamos entonces empezamos a comer el coco, entonces no vale. La contemplación es otra cosa muy importante. ¿En qué consiste la contemplación? La contemplación, en vez de estarse uno dándole vueltas al pasado, la tristeza, la contemplación es analizar el problema, pero dándome cuenta que yo lo analizo, conscientemente. Voy a analizar este problema que tengo, pero dándome cuenta. Eso es una maravilla. El otro que hacemos es una tortura continua, alimentamos a los egos y nos fastidiamos nosotros. Luego también recomiendo yo la atención. La atención, estar atentos. Se dice que todos los animales de la naturaleza tienen una atención extrema, porque está en juego su vida. El único animal que está desatento somos los hombres. Totalmente desatento. Entonces, tenemos que procurar hacer un esfuerzo por estar atentos, por estar en el presente. Se dice que el tiempo más importante de toda persona es en la actividad que estás haciendo. Me gusta contar una anécdota de un rey que llama a los consejeros y les dice, ¿cuál es la persona más importante con el que tengo que tratar? La actividad más importante y el tiempo más importante. Entonces le dan consejos, no le gusta, llama a los médicos, tampoco le gustan, y le dice, majestad, suba a esa montaña, hay un anciano ermitaño con fama de sabio, vaya vestido humildemente porque no puede ver a los ricos. Bueno, el rey le acompaña de la guardia real hasta el bosque y llega arriba y le ve a un anciano cavando la tierra. Y le dice, buen hombre, dígame usted, ¿cuál es la persona más importante, el tiempo y la actividad que tengo que realizar? Y no le contesta. Entonces el rey se iba a marchar decepcionado, pero se compadeció, le dijo, ¿me permite que le ayude? Le dijo, gracias, dijo. Entonces el rey cavaba, descansaba, y bueno, se tornaba. Y al cabo de un tiempo, el rey le dice, mira, viene un herido, venía un hombre con una cuchillada. Entonces el rey va corriendo, saca la camisa y hace un taponamiento, y cuando recupera la conciencia le dice, majestad, ¿es usted? Le dice, sí, soy yo. ¿Qué pasa? Dice, yo venía a asesinarle a usted. Dice, ¿por qué?
Dice, porque usted me expropió, hace mucho tiempo me quitó unas tierras muy injustamente, y yo juré venganza. Perdóneme, majestad, usted me está ayudando, voy a jurar fidelidad, y lo siento. Entonces el rey le dice, me habré equivocado, yo te voy a devolver las tierras, te voy a mandar a mi médico personal para que termine de curar. El anciano se da cuenta que era el rey, y le dice, majestad, sus 3 preguntas están contestadas. Cuando usted llegó a mí, yo era la persona más importante para usted. Cuando usted se puso a cavar la tierra, esa era la actividad, y el tiempo que empleaba, el tiempo más importante. Cuando usted vio al herido, en ese momento él era la persona más importante. Cuando usted taponaba la herida, la actividad y el tiempo más importante. Permítame que le dé un consejo: si usted decide ser feliz, a partir de ahora en adelante, olvídese del pasado, que el pasado es historia. Olvídese del futuro, que el futuro es una incógnita, no sabemos lo que va a pasar. Y viva el presente, como su nombre dice, su presente es un regalo. Y cuando se encuentre con alguna persona, aunque sea por poquito tiempo, préstele toda la atención del mundo, porque usted no sabe si en el futuro tendrá contacto con otras personas. Esta anécdota es muy bonita. Es una anécdota, es preciosa, porque tenemos que aprender a vivir en el presente. ¿Y quién nos enseña a vivir el presente? Los niños. Ellos son felices porque viven el presente. Los adultos, desgraciadamente, estamos en el pasado, y sobre todo un pasado triste, o en el futuro, y nos olvidamos totalmente de vivir el presente. Cuando estamos comiendo, la mayoría de las veces no estamos en la comida, estamos pensando en el banco, en el amigo, en lo que me hicieron ayer o lo que vamos a hacer el domingo. Y no disfrutamos de nada. Entonces, esos hábitos negativos que lo tenemos desde niños, tenemos que irlos quitando y adquiriendo nuevos hábitos. Indudablemente, ¿cuál es el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad está en vivir el presente. No hay otro. Luego hay una cosa que también es interesante, que es bueno que os enteréis. No sé si habéis oído hablar de los cuerpos del dolor. Los cuerpos del dolor están generados por nuestros padres. Si la vida nos ha dado unos padres emocionalmente desequilibrados, ellos son los culpables para que creemos unos cuerpos del dolor muy densos. Otros son menos densos y poco densos. Entonces esos cuerpos del dolor son unos cuerpos energéticos en los que, una vez creados, se alimentan de los recuerdos que en el pasado ponen en funcionamiento la maquinaria de pensamientos, y cuando nos acordamos de algún pensamiento empezamos a darle vueltas y vueltas. Si no somos conscientes, estamos machacándonos y ellos se están alimentando. Entre los cuerpos del dolor y los egos nos tienen machacados. Entonces, de ahí que es importante el desarrollar la conciencia. Porque cuando tú tienes un alto nivel de conciencia, automáticamente los coges y entonces los rechazas. Hay una sentencia que dice que todos los seres humanos somos iguales en esencia. Somos almas, seres espirituales, distintos en presencia. Unos son altos, bajos, gordos, flacos, guapos, feos, rubios, morenos, pero totalmente diferentes en potencia. ¿A qué potencia se refiere? Al nivel de conciencia. En nivel de conciencia no todo el mundo es igual. Unos están en preescolar, otros están en primaria, otros en secundaria, otros en la universidad y otros haciendo cursos de posgrado. Indudablemente, la persona que tiene un alto nivel de conciencia es una persona comprensiva, generosa, amorosa. Y el que tiene un bajo nivel de conciencia es una persona prepotente, orgullosa, con mal carácter. Entonces, si estamos despiertos en la vida diaria, podéis ver de qué clase de personas estamos rodeados. Entonces, la forma de comprobar es la actitud que tiene la gente hacia nosotros. Ya hay un famoso filósofo hindú, Osho, que dice: levanta la cabeza y mira de quién estás rodeado. Dice: de puro cadáver andante. Suficiente motivo para que no seas como ellos. Entonces, en la calle la vida diaria es un gimnasio apasionante. Ir por la calle y observar a la gente si van despiertos, si van conscientes. Casi los niños son los únicos que te miran. La mayoría van como robots.
Entonces eso a mí personalmente me sirve cuando yo observo eso para seguir trabajando. Decir, no, Dios mío, ¿cómo? Esto no. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida diaria que nos olvidamos la llave, no sabemos dónde dejamos las cosas? Y mucha gente viene y dice, todo estoy perdiendo la memoria. Y digo, no. La memoria, la pérdida de memoria es cuando usted no se acuerda lo que ha hecho ayer. ¿Se acuerda lo que comió? Sí. Digo, eso se llama estar despistados. No estamos en el presente. Porque cuando uno coge algo, lo dejas y dices, pues lo dejo aquí. ¿No? Y dice, ¿dónde lo dejé? Aquí. Pero normalmente si somos robots, venimos, lo dejamos aquí. ¿Y qué hacemos? Oye, ¿dónde lo dejé? Y tardamos mucho tiempo. Y hay situaciones que son tremendamente risibles. Yo me acuerdo una vez que tenía así mis gafas en las manos y le decía a mi esposa, mis gafas. ¿No has visto mis gafas? Dice, pero si los llevan en el... Increíble, ¿no? Es que ese es el colmo del despiste, ¿no? Entonces eso nos pasa muy a menudo, porque no estamos en el presente. Entonces yo les invito a que practiquen esto de la conciencia, porque vais a salir ganando vosotros, la familia y la sociedad. En este librito que hablaba sobre el nivel de conciencia 1000, decía que el médico que llegue a tener un nivel de conciencia 500, su sola presencia obtiene resultados que no son explicables por vías normales. La persona que está en el presente, el terapeuta que está en el presente, está actuando desde el corazón. Porque hay una cosa que hasta ahora la mayoría en esta sociedad actuamos por el intelecto nada más. Y el intelecto es cortante, es terrible. Y dicen que para humanizarnos lo que tenemos que hacer es unir intelecto y corazón. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón es el centro magnético más poderoso que tenemos los seres humanos. Tiene una vibración tremenda. Entonces cuando tú haces las cosas de corazón, con atención, ahí se puede decir que está el secreto de obtener mejores resultados. Porque un terapeuta que emplea una buena técnica obtiene resultados, pero no es lo mismo el terapeuta que esté consciente y que lo haga de corazón. Por eso es importante que empecemos a practicar hacer las cosas de corazón. Entonces eso nos va a ayudar a obtener resultados estupendos de nuestra vida, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Habéis entendido? Yo creo que he intentado ser lo más claro posible. Sí, me habéis entendido perfectamente. Bueno, ¿alguna pregunta que queráis hacer? No tengáis miedo. No vergüenza. Entonces, esta es una cosa que yo les invito a que no importa cuántas veces uno se cae. Yo me caí y me he levantado un montón de veces, Dios mío. Qué terrible, así bien duro. Yo lo reconozco, pero ha sido satisfactorio. Yo recuerdo que con mis hijos a veces tenía reacciones que no me gustaban, ¿no? Excesiva violencia, y sufría en silencio. Y les decía al ego de la ira, todavía puedes conmigo, pero algún día yo podré. Hasta que me di cuenta que la mejor forma de controlar es evitar ser impulsivo. Y recuerdo que llegué un día a casa y los chicos estaban molestando y ya tenía el impulso, el ego de la ira. Y dije, un momentito, tranquilo, son niños y los niños, a ver. Y empecé a darme cuenta, digo, esta es la mejor forma de controlarlo, no actuando, analizando, pensando. Hace mucho tiempo que dejé de ser tan violento. De vez en cuando me sale un poquito de mala leche, pero bueno. Pero por ejemplo, a mí lo que, porque tú planteas, digamos, los niños viven en el presente, ¿no? Sí. Pero nosotros cuando los educamos les enseñamos a no vivir el presente. Claro. Porque los presionamos muchísimo porque tienen que ser mejores, tienen que ser buenos deportistas, tienen que estudiar mucho para tener unos trabajos buenísimos de la muerte. Entonces, o sea, mi pregunta es, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos para que sigan disfrutando del presente? Porque, claro, eso
es muy difícil a nivel personal de no entrar en el juego este, de intentar que sean estupendísimos, y también es muy difícil porque no solamente tienen la relación con nosotros, o sea, ellos interaccionan con miles de estímulos a lo largo del día. Que es una pena, a los niños les presionamos, no toques, no molestes, no hagas esto, les vamos acolorando. Lo que pasa es que no tenemos la paciencia suficiente. Nosotros queremos niños adultos, que no molesten, que nos dejen en paz, porque no tenemos paciencia, que es la ciencia de la paz. Entonces, tendríamos que ser más flexibles, ¿no? Más tolerantes, pero no lo tenemos, porque no hemos cultivado esa paciencia, y ahí es el problema de todo, ¿no? Queremos que sean los mejores, ¿por qué no les dejamos que actúen libremente y ya se manifestarán? Pero es tremendo, es verdad, les acorralamos muchísimo a los muchachos y es penoso ver cómo, y claro, y luego les metemos en una programación nefasta, ¿no? Y luego cuando van a la escuela, y está demostrado que la escuela, los colegios no son centros de formación, son centros de deformación. Y si el muchacho tiene la mala suerte de encontrar un maestro o una maestra con muchas represiones, con muchos complejos, eso es lo que les transmite. Y en vez de formar, deforma. Ahora, el niño que tiene la suerte de encontrar una buena maestra, un buen maestro, pues es un privilegiado. Pero es terrible. ¿Qué quieren los profesores? Niños obedientes. Y ahora los niños son muy inteligentes, por eso son rebeldes. Y ahora, ¿qué se habla en los colegios? Y que no les tienen respeto a los maestros. Y hoy les voy a contar una cosa muy interesante. Yo le oía a un médico bioenergético de que cuando a vuestro alrededor, decía él, surja disarmonía, surja una pelea, surja violencia, que sirva como código de lectura de que vosotros no estáis alineados con vuestra alma. Yo oía esto por primera vez, estar alineado con el alma. Me acuerdo que retrocedí el cassette para escucharlo bien y dice lo siguiente: en el momento que os alineéis con vuestra alma, el alma se expande de tal manera y el aura que a vuestro alrededor ponéis orden, a la esposa, a los hijos, a todos. Y fijaros cómo se alinean con el alma. Es tan sencillito, cosa que cuando yo me enteré eso dije, la ignorancia es bien atrevida. Yo no sabía. Entonces dice, ¿en dónde está el alma? Estiráis la mano así, a la altura de los dedos, ahí está nuestra alma. Desde aquí ejerce el alma. Entonces dice él, ¿cómo se alinea con el alma? A ver, así. Si el alma está aquí, os imagináis, no hace falta levantar el brazo es simplemente para saber que está el alma ahí. ¿Cómo se alinea con el alma? Visualicéis que del alma viene un rayo, va a la coronilla, y de la coronilla hace un círculo y viene acá en donde está el sujetador, el cierre. Ahí está el chakra cardíaco. Entonces viene desde el alma a la coronilla y la coronilla aquí. Dais las gracias, ya estáis alineados con el alma. ¿Más sencillo? Entonces yo llego a mi casa con esta información, y en esa época mi chico tenía 19 años, era un poquito temperamental y a veces discutía con sus hermanos y yo llega un momento en que ha tenido que darle hasta un empujón y eso es desagradable. Entonces con esta información llego a casa y me alineo. Y ya oigo, papá, mira Luis, salgo yo, le digo, ¿qué pasa? Entonces este hombre recomendaba que cuando hay alguna disarmonía, dice bajar el tono de voz. No pongáis más leña al fuego y alinearos. Bueno, yo llego, digo, ¿qué pasa? No, pero mira, digo, pero tú eres el mayor. Y digo, al ser el mayor es el más responsable, ¿verdad? Nunca. Alguna vez ha habido alguna discusión tal, pero he dicho, no me alinearé, me he alineado rápidamente. Entonces yo he enseñado esto a algún profesor y me han dado las gracias. Imaginaros qué sencillito es esto. Esta es sabiduría de los lamas tibetanos. Por eso este médico bioenergético decía, si a mí me preguntaran a quién le daría el premio Nobel de la Paz, dice, le daría a los chinos. Dice, por haber invadido el Tíbet. Gracias a eso, toda la sabiduría que estaba escondida en la biblioteca salió a la luz. Entonces, son cosas sencillitas pero que merece la pena aprender. Entonces, yo les invito a que estas cosas lo pongáis en práctica.
porque es la única manera de saber si funciona o no funciona. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos es siempre ¿dónde estoy y cómo estoy? ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí. ¿Cómo estoy? ¿Estoy despierto? ¿Estoy dormido? Y preguntarse ¿dónde estoy y cómo estoy? Para traernos al presente, porque a veces estamos en el pasado, en el futuro. Entonces, ¿dónde estoy? Ah, estoy aquí. ¿Cómo estoy? Ah, estaba dormida. Ya despierto. Entonces, esto es un trabajo, no es fácil, pero el caerse, levantarse, a la final vamos adquiriendo unos hábitos de estar en el presente que merecen la pena. Yo les invito a esto porque, ya digo, ahí está en el nivel de conciencia que tengamos, mientras más alta lo tengamos, más felices vamos a ser. Mientras más baja, va a suceder como se dice de la cuna a la tumba. Hay gente que nació, creció y llegó tan dormido y no se enteró de nada. Entonces lo que tenemos que hacer es ir despertando para vivir la vida, para disfrutar de la vida. ¿Cuántos padres amasan fortunas para dejar herencia a los hijos y para que los hijos se peleen? Pero ¿cuántos padres son los que acarician, abrazan, tocan, viven la vida intensamente? Entonces lo mejor que podemos hacer es dar amor, dar abrazos, caricias, calidez. Entonces, esto es todo lo que os quería transmitir. Espero que dice Manolita. ¿Qué influencia puede tener en el desarrollo de esa conciencia el haber tenido una educación muy incisiva con el conocimiento de lo bueno y lo malo? ¿A qué te repite De otra forma, los que hemos tenido una educación de cura, sí. Algunos de monjas que son peores, o de padres muy así, o padres muy estrictos, yo ya no llegué a aquella época en la que se le hablaba de usted al padre, pero sí había una educación muy restrictiva y sobre todo había un moralismo extraordinario en el que todo se clasificaba en bueno o malo. Y a lo largo de la vida te exigían más o menos una conducta, por lo menos aparente, buena. Y llegas adulto y tienes un concepto del bien y del mal que no tiene nada que ver con lo que es el bien y el mal. Es terrible la educación que tenemos, porque lo que decía hace un momento, si los muchachos tienen la suerte de tener un buen maestro, una buena maestra, una maravilla, pero hay maestros que tienen una serie de complejos, una serie de frustraciones, y eso es lo que transmiten ellos. Entonces nos van enseñando, nos van dando una educación que cuando tú llegas a tener los conocimientos dices, pero ¿qué me han enseñado? Y me acuerdo mucho de un librito de Krishnamurti que tiene ese Educando al Educador, en el que él dice, no hay que educar a los niños, hay que educarle al educador, porque él hay que educarlo, porque él va a ser el responsable de darle una buena enseñanza a los niños. Entonces, ¿qué problema hay ahora, por ejemplo, con la salud? ¿Cuántas frustraciones, cuántas sombras tenemos en el inconsciente? La mayoría de las enfermedades, de un 90%, están producidas por problemas que aparentemente se han olvidado, pero se han quedado guardados en el inconsciente. Y este es un tema que normalmente no se habla. Nosotros tenemos una parte que es el consciente, el que nos damos cuenta, pero tenemos otra parte que es el inconsciente. Ese es el gran baúl de los recuerdos. Ahí está registrado todo, desde niños, problemas con el padre, con la madre, todo. Y tengo un amigo psicólogo que me decía él, tú tienes un problema ahora con tu esposa, con un hijo, y no lo resuelves en el acto. No te preocupes que dentro de unos días, una semana, 15 días, un mes, 6 meses te va a salir. Para evitar ese problema que tengas, resuélvelo en el acto. Y yo como experiencia puedo contar que en el año 90 yo sufría de faringitis. ¿Por qué? Porque era un enfadón. Estaba de guardia y me llamaban a un pueblo, hacía la atención, regresaba enfadado diciendo, llaman por tontería. Oh, Dios mío. Regresaba casi y me decía mi mujer, otra vez, otra tontería, y regresaba enfadado. Y por la noche me empezaba a doler la cabeza. ¿Qué hacía? Con antibiótico y antiinflamatorio. Cae en mis manos un librito de Luisa Hay, años de su vida. Y esta mujer pone ahí una lista, faringitis, amigdalitis, emoción reprimida. Y dije, sí señor.
Y eso fue mi salvación. Entonces, cuando me enfadaba, me sentaba y le decía al inconsciente. Bueno, yo tengo que decir que yo fui un privilegiado hace 30 años. Aquí un chico aragonés, era un muchacho invidente, y me enseñó cómo funcionaba el inconsciente. Y eso para mí fue una maravilla y ahora lo agradezco muchísimo. Entonces, cuando me enfadaba, lo que llegaba es al inconsciente, hay que ponerle un nombre. Hay que ser. Entonces yo le decía al inconsciente, mira, me acabo de enfadar. Espero que no quede registrado nada. Yo perdono, me he perdonado, me perdono, luego, oye, el semáforo verde, quítamelo. Nunca más cogía. ¿Y cuándo cogía? Cuando me enfadaba y me olvidaba de desenfadarme, madre mía. Y ahora tengo un cuidado extremo. Llega la noche y digo, a ver, pam, digo, no hay nada. Vale. Es horrible estar con faringitis, terrible, ¿no? Y una de las cosas que también aprendí a recuperarme cuando cojo un catarro, cuando tengo tos, es respirar. Os puedo prometer que es una maravilla. Yo me empiezo a catarrar o a tener tos, caminando, conduciendo, pasando consultas de respirando. Me dura 4 o 5 días. Ya no tomo nada de medicamentos. Y puedo comprobarlo en persona, que es una maravilla. Entonces vale la pena eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Entonces, ¿en qué depende de quién nos despertamos antes o más pronto o más tarde? ¿Sabes quién te ha educado, quién te llevó? No, esas son programaciones de nivel de conciencia. Todas dices despertar a nivel de conciencia. Sí, sí. Cada uno trae una madurez ya en el alma, porque, por ejemplo, la reencarnación existe. Hay gente que no cree en la reencarnación. No es lo mismo tener 5 vidas que tener 30 vidas o tener 80 vidas. Indudablemente que tiene 5 vidas es un bebé todavía, pero el que tiene 80, 100 vidas tiene una madurez tremenda. Hay personas que, por ejemplo, te escuchan hablar algo y le dicen, no me lo creo. Oiga, no creo esto. No, yo no impongo nada. Cada uno que crea si recuerda su madurez. Por algo decía, bienaventurados los que creen sin haber visto y haber oído. Hay gente que escucha y dice, no me hace falta preguntar, creo, porque es su alma la que reconoce eso. Entonces depende de la madurez del alma. Hay personas que están preparadas y a veces me preguntaron, ¿por qué le di yo tan importancia cuando escuché la existencia del ego? Para mí fue el mayor impacto de mi vida. La existencia del ego y el pensar que estos 10.500 egos controlaban mi vida fue un impacto brutal. Le dije, ¿cómo es posible que te controle? O sea, somos robots. Y me negué. Dije, no puede ser. Tengo que ejercer desde el alma. Entonces seguramente estaría preparado ya para... Me faltaba esa información nada más, ¿no? Y de todas las personas que yo he conocido, de los que asistimos a la charla, les encontraba, ¿qué tal? ¿Cómo va la práctica del ego? Oh, es muy difícil. ¿Y tú? Es difícil, pero yo no sé, me niego a hacer eso. O sea, si el ego es astuto, es el ser más. Entonces eso es lo que... Yo creo que dicen que cuando, ¿cómo es el dicho ese, Manuel? Cuando el alumno está preparado aparece el maestro, dicen, ¿no? Hay personas que reciben la información en un solo momento, lo captan y dicen, esto es lo que quería saber. Y les impacta de tal manera y nunca lo olvidan y se ponen a trabajar por más difícil que sea. El que no está preparado dice, muy interesante, pero se olvidó. Y vuelve a caer en el estado de dormido, y como decía, de la cuna a la tumba. Entonces, eso es terrible. ¿Y los egos de dónde salen? Porque claro, están ahí y nos alineamos en un momento con ellos. Pero ¿qué nos crea o cómo están creados? Claro, aquí está, Manuel, los egos yo pienso que antes venimos arrastrando de otras vidas, posiblemente. Y los egos los vamos creando, por ejemplo, de adolescentes. Del niño no fuma, porque empezamos a fumar el alcohol, la droga. Entonces, cuando ya el hábito lo creamos, hemos creado un ego de tabaco, alcohol o drogas. Y ese ego dice, lo siento mucho, tú me has creado y tienes que mantener por nariz. ¿Y qué hace el ego? Te bombardea el cuerpo mental y te hace recuerdo y tú te conviertes, como no estás despierto, te conviertes en robot y estás fumando, bebiendo y drogadicto. Yo me acuerdo que hace unos años me encontré con un constructor de Huesca, en el Corte Inglés, estábamos hablando en el tema de filosofía espiritual, y el hombre me dice, ¿sabes tú lo de los egos?
Digo, sí, me dice, somos de la misma cofradía. Me dice, mira, te voy a contar cómo dejé de fumar. Digo, ¿cómo fue? Dice, había intentado un montón de métodos, hasta que de pronto dije yo, pero si yo sé el método, el más importante, y no lo había puesto en práctica, y le dije, le dije al amigo del trabajo, muchacho, dejo de fumar. Me has tenido cogido por los cataplines muchos años, pero dejo de fumar ya. Voy a sufrir yo, pero tú también. Y dice, cuando iba por la calle, tabaco. Ah, ¿quieres tabaco? Guardaba, decía un caramelo. Llegaba a mi casa, tabaco. Ah, tabaco, te voy a dar un vaso de zumo. Dice, así le dije, dame la mano, felicidad. Y funciona, pero hay gente que no lo pone en práctica y les cuesta muchísimo. Pero sin embargo, hace unos 4 meses mi enfermera me llama para ver una herida, un muchacho, y a lo que me iba me dice, doctor, perdón, gracias. Digo, ¿por qué? Dice, su método funciona, ya no fumo. Le digo, te felicito, este es el método para inteligente. Le dije, tampoco, digamos, le quitaste el poder al ego del tabaco y ejerces tu poder. Digo, esto es lo que hay que hacer. Claro, porque imaginaros, cuando uno le dan una información y le dicen, el ego es el que está dirigiendo tu vida. ¿Cuántos de vosotros que estén aquí quieren que el ego dirija vuestra vida? Yo creo que ninguno. Entonces lo ideal es poner todo el esfuerzo del mundo para ser nosotros, desde el alma, no desde el ego. Y sabiendo que está en juego nuestra felicidad, más todavía. ¿Cuántos problemas tenemos de salud por culpa del ego, Manuel? ¿Cuántos traumas están guardados en el inconsciente? El dolor emocional que tenemos, que eso afecta más a los hombres que a las mujeres, fíjate. Por eso los hombres tendemos a volvernos obesos. Crece la cintura y cuando emocionalmente nos curamos, se recupera el peso. Sin embargo, las mujeres tienen más miedo que los hombres. Los miedos de la mujer le atacan con mucha más intensidad que el hombre. Entonces, ahora se está hablando de un sistema que este catalán le llama biodescodificación, yo le llamo desprogramación del inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el pasado, el presente y el futuro. Si yo en el presente estoy sufriendo una enfermedad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy al pasado, busco la problemática con mi padre, con mi madre, con quien tuve una problemática, dialogo con el inconsciente y le digo que en su momento esos problemas me afectaron, pero que ahora no puede ser. Entonces, si logro resolver ese trauma emocional, el presente mejora en salud. Mientras no solucione eso, no hay nada que hacer. Os voy a contar personalmente. Yo en el año 95 fui diagnosticado de una colitis ulcerosa. Entonces, el especialista del clínico me dijo, lo siento mucho, pero he tocado la chicha. Me dijo, es una enfermedad que no tiene solución. Bueno, yo me fui a donde este amigo que me habló del inconsciente y le dije, mira, Francisco, tengo esto. Y me dijo, dice, pero tu caso es parecido al del enfermero de la Almunia, doña Golina. Dice, pero pasa que él está 10 veces peor que tú. Pero en los dos coincide la misma causa de la colitis. Y le digo, ¿cuál es? Me dice, miedo inconsciente a vuestra madre. El haber tenido una madre muy temperamental, un general, desde niño tiene un cierto respeto y de adulto le tienes miedo. Entonces me dijo, mientras yo te doy las hierbas, las vitaminas, tú ya te enseñé, convéncele al inconsciente de que no le tienes miedo a tu madre, sino cariño, respeto, amor. Y a mí me veía trabajando mañana, tarde y noche. Me curé. No pasó ni un año, me curé. Y pude comprobar personalmente que son las emociones las que nos llevan a enfermarnos. ¿Cuántas emociones están acumuladas ahí? En la consulta me llega una señora con un cáncer de colon. Y le digo, permítame una pregunta, ¿qué tal la relación con su padre y su madre? Y me dice, mi padre era un hombre maravilloso, falleció, pero a mi madre la odio. Digo, ¿por qué? Dice, porque nunca me dio amor, es una hipócrita. Y le digo, ahí está la causa. Bueno, le expliqué algunas cosas, se puso a llorar. Y me dijo, ni los psiquiatras ni los psicólogos me han explicado esto. Le digo, yo le aconsejaría, si puede ser, con el tiempo, perdone a la mamá. Porque posiblemente iba a haber una sanación. El perdón es una cosa muy importante. El saber perdonar es sanarse uno mismo. Pero ¿por qué no perdonamos? Ahí están los egos. El orgullo te dice, ¿cómo vas a perdonar? Mira lo que te ha hecho. Y por eso no perdonamos. Me acuerdo de una señora que decía, jamás le perdonaré a mi padre, le maltrató a mi madre,
y a la segunda esposa le lleven palmitas. Y le expliqué lo de los egos, le digo, ¿sabe por qué no perdona a su padre? Porque tiene un ego de odio y rabia así. Se puso a llorar y terminó perdonando a su padre. Entonces son los egos los causantes de todas nuestras desgracias, de familias separadas, disarmonías entre hermanos, familias, son los egos, son ellos los que se pegan un banquetazo a costa nuestra. Y desde el alma no ejercemos nada. ¿Hasta cuándo? Eso es la mente, ¿no? Son los egos, digamos que ellos utilizan el cuerpo mental, a través de la mente nos hacen recuerdo. Por eso la enseñanza de Jesús es: conoce la verdad y la verdad te la libre. Saber que la existencia del ego, saber que nuestro cuerpo es nuestro instrumento. Ora y vigila, estar vigilantes. Hay que morir para nacer, morir al orgullo, al envidia, para que cada día nazcamos nuevos seres humanos. Y finalmente dice, manda sacando los mercaderes del templo. Él no se refiere a un templo de piedra ni de madera, el templo es nuestro cuerpo. Manda sacando el orgullo, la ira, los celos, y que se quede un templo maravilloso. Entonces ahí está. Entonces es lo que tenemos que hacer. Pero han pasado 2000 años y no lo hemos entendido, y los curas no han sabido transmitirlo. Y está demostrado que la mayoría de las personas no llegamos a la categoría de seres humanos, sino de animales intelectuales. ¿Cuándo llegamos a la categoría de ser humano? Cuando nos volvemos conscientes. Cuando ya somos conscientes, ya nos metemos en el camino del superhombre, del hombre sabio, de vamos subiendo. Todos tenemos ese destino, tenemos que subir. Entonces aquí hemos venido como una especie de escuela universidad a madurar, a aprender. Pero hay dos formas de evolucionar: por conocimiento o por sufrimiento. O a base de bofetadas o a base de sabiduría. Yo prefiero la sabiduría, indudablemente. Entonces esta es una cosa que si logramos hacerlo consciente, es una maravilla. Vamos a tener mejor salud, más armonía, más todo. Y dicen los sabios, cuando una persona despierta, se crea una estrella en el universo. O sea, como una fiesta, ¿no? El despertar de una persona se ve que a nivel cósmico es una maravilla. Porque cada uno de nosotros somos importantísimos, no sabemos la importancia que tenemos. Había un cantautor argentino, Facundo Cabral, que decía él que iba con 14 años por el campo y un señor mayor le dijo, príncipe. Y le dijo, príncipe, ¿por qué? Dice, tú eres hijo de Dios. ¿Y qué es Dios? Del rey. ¿Y cómo se llama el hijo del rey? Dice, príncipe. Y dice, me lo creí, y esa fue mi salvación. Dice, todos somos príncipes, pero no nos los creemos. Ahora, a Sai Baba le pregunta, ese famoso santón que hace un año falleció, una señora, Sai, ¿cree usted en Dios? Y le dice, no, yo soy Dios. Y usted también. La diferencia está en que yo lo sé, usted no. Y leyéndole a un místico norteamericano, Godard Neville, él dice que cuando Jesús decía, mi Padre y yo somos uno, el Padre no se refería a una persona extraña, el Padre es la conciencia. Conclusión, somos dioses. Cuando somos conscientes. Pero cuando estamos inconscientes, no somos nada. O sea que llevar a la conciencia es una maravilla. Entonces, yo les invito que, aunque no es fácil, pero tampoco es imposible, trabajar. Y fijaros que tenemos todas las oportunidades del mundo, caminando, lavando platos, mirando televisión, hablando. Y la medida que os da que estáis en el buen camino es cuando decís, oye, me estoy dando cuenta, qué maravilla. Cuando camino ya me doy cuenta, antes daba 10, 20 pasos, ahora ya de aquí me voy al Corte Inglés dándome cuenta, oh, qué bien. ¿Estáis viendo televisión? Una preguntita. ¿Me doy cuenta o no me doy cuenta? Y no me doy cuenta, ahora me doy cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las relaciones de parejas? Dice que se invita, las parejas nunca se miran a los ojos. Invitan a cenar, a comer a los amigos para mirarse a los amigos, ¿no? Y cuando uno se mira a los ojos, a nivel de pareja, hay a nivel de amigos, un intercambio energético estupendo, maravilloso. Entonces yo me entero de esto y llego a casa y digo, voy a ver si le miro a mi mujer. Y cuando llego me doy cuenta que no le miraba y digo, qué horror, que ha sido verdad.
Entonces, conscientemente y voluntariamente le hacía preguntas para mirar. Y decía yo, uy, es bonita mujer. Le ha salido una arruga. Lo que me estaba perdiendo, Dios mío. Y entonces, es eso, poner conciencia. En ese momento que estoy mirando, que estoy observando, dándome, es una maravilla. Es un disfrute total. Si este es un disfrute, imaginaros lo que tiene que ser estar iluminado. Dicen que es un orgasmo permanente. Este hombre que habla de la conciencia que Jesucristo Mil dice, si hiciéramos una estadística en la calle y preguntáramos a las personas, ¿cuál es su máxima ilusión? Y yo me adelanté antes de leer y dije, yo, mi máxima ilusión es la iluminación. Y él dice, la máxima ilusión, nadie responderá que es la iluminación. Esa es la máxima ilusión que tiene que tener un ser humano. Claro, si uno empieza dormido, de niño dormido, la máxima es llegar a lo máximo, despertar la conciencia, que es la iluminación. Dice, pero generalmente la gente no piensa en eso, no es consciente de que ese es el objetivo. Mientras más niveles de conciencia tengamos, mucho mejor. Y curiosamente me llamó la atención, Manuel, que este hombre dice que una persona con 700 de conciencia anula la negatividad de 70 millones de personas. Y una persona con 400, 300, 400 de conciencia anula la negatividad que los que nos llegan a los cientos de 80.000, 90.000. Fijaros su sola presencia. Cuando vais despertando, aparentemente no pasa nada, pero por vibración estáis influenciando a las personas de vuestro alrededor. Y una de las cosas, Manuel, ¿te acuerdas cuántos debates hemos hecho sobre qué es el magnetismo? Con Manuel y un profesor de psicología hablamos, bueno, ¿y de qué depende el magnetismo, ese atractivo, esa atracción especial que tienen determinados hombres y mujeres? Y hablábamos y decíamos la madurez espiritual, la belleza y tal, hasta que descubrí leyendo un librito, El Segundo Círculo, que dice, esta señora era una experta en escoger actores para Hollywood. De 500, ella escogió máximo 3, y llamó a un hombre más experto que ella y dijo, 3 o 4. Y dice, estos 3 o 4 tienen presencia. Claro, yo le dije, ¿qué será tener presencia? Y seguía leyendo, y tener presencia es estar en el presente, Manuel. Ser consciente. Y dije, uy, con lo difícil que es esto, ¿no? O sea, cuando una persona está en el presente, cuando su mente y su cuerpo están en el presente, tienen presencia, se vuelven magnéticos. Fijaros cuántas veces abandonamos nuestro cuerpo con mucha facilidad, nos vamos, nos evadimos de la realidad. ¿Por qué hay tantos accidentes en la carretera? Porque nuestro cuerpo va en el volante, pero nuestra mente, ¿en dónde está? Y con una curva no se le ocurre, ¡pum! Pero si mente y cuerpo estamos en el presente disfrutando, hay muchas posibilidades de que no pase nada. Entonces esto es lo que tenemos que conseguir. Y eso es, cada uno es lo que tiene que elegir. Por más difícil que sea, quiero o no quiero despertar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya finalizamos. yo te voy a preguntar. Por ejemplo, ha habido un conflicto y te queda adentro, tienes un disgusto y perdonas, pero no olvidas. No, es que este es el error. Yo también me planteaba esto. Yo antes decía, pero Eso lo tengo ahí. ¿cómo se puede perdonar sin olvidar? Decía yo. Pero es que el perdonar es olvido total. Por eso los grandes iniciados son maestros del olvido. Los niños. Te castigas al niño y dices, ya no te quiero. Sí, pasa 10 minutos, 15 viene, te abraza y te besa. Y dices, sí. Madre mía. Sin embargo, a nosotros los adultos nos hacen algo, a ver si perdonamos. Estamos resentidos, les dejamos de hablar y a lo mejor hasta se rompen las relaciones. El ego. Aquí hay mucho trabajo, pero mucho. Y eso que dices de que no estás en lo que estás, porque es no estar en lo que estás, a mí me pasa, yo estoy haciendo una cosa y estoy pensando en 18, 20 más. Eso nos pasa a la mayoría, pero eso tenemos que poner una disciplina. Ahí. No, es decir, quiero estar en el presente, querer es poder. Y eso es lo que tenemos que hacer. Otra de las cosas importantes que tenemos que ser conscientes del carácter. El carácter es, nuestro cuerpo es un instrumento del alma.
Cuando tenemos un bonito carácter, el instrumento está con las cuerdas perfectamente templadas y la música del alma suena armoniosa. Pero si tenemos mal carácter, las cuerdas están rotas o destempladas y la música sale destemplada. Tenemos que ser maestros del carácter, cultivarnos cada día y tener mejor carácter. No hay cosa más bonita que encontrarse con gente que tiene buen carácter. Cuando vas a la administración y te atienden con una atención, con una dulzura, y vas diciendo, muy madre, gracias, te vas satisfecho. Y cuando nos atienden mal, ¿cómo nos sentimos fatal, ¿no? Y una cosa, yo pienso que esta sociedad cambiaría solamente si se aplicara una sentencia. Haz a los demás lo que te gustaría que te hagan. Con eso sería suficiente. Ojo, solamente con eso. Pero nos olvidamos. ¿Por qué? Porque el ego está continuo. Al ego no le interesa que despertemos. ¿Cómo vamos a despertar? ¿Cómo le va a interesar al ego que despertemos si nosotros somos comida para el ego? Dice, ¿cómo que te me vas a escapar tus manos? No, entonces al ego hay que ser implacable con el ego. El ego es el gran mentiroso que tenemos. El ego nos ha hecho creer muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. El ego nos hace que nos tomemos las palabras al pie de la letra. No, es que me has dicho idiota. Si estuviéramos despiertos diríamos, no, está dormido. No ha querido decir, en realidad no le va a tomar en cuenta porque no era su alma, era su ego. Pero tomamos al pie de la letra los insultos y cómo actuamos. Pues yo voy a tenerlo que mandar muy lejos al ego, Y con el ego hay que ser implacable. Sí. Está aquí ese muchacho, la envidia. Yo reconozco que tengo envidia, pero yo le controlo. Viene y me dice tal y le digo, muchacho, al jefe no se le puede hacer envidioso. Digo, si esa persona tiene eso es porque se lo merece. Me alegro por él, retírate y déjame en paz. La lujuria. Uy, fíjate, qué más buena. Tienes toda la razón, pero sabes que no me interesa lo tuyo. Déjame que le dé un pensamiento, señorita, que Dios la bendiga, qué hermoso. Y no le hago así porque diría está loco, ¿no? Porque os puedo decir que esta sociedad funciona gracias a vosotras las mujeres. ¡Qué fábrica más maravillosa y más perfecta, Dios mío! Porque he nacido por una mujer. Y hay un médico ecuatoriano, Manuel, el libro Poderes o el libro que diviniza, cuando habla de la mujer, dice, el hombre que ama a Dios a través de la mujer no necesita ir a ningún templo. La mujer es la expresión más sublime del pensamiento de Dios. Y hay 2 o 3 páginas y lees y dices, la mujer es todo. Y el hombre que maltrata a las mujeres es un ignorante, porque la mujer representa la naturaleza. Y pegarle a la naturaleza es nefasto, te va mal en la vida. No se le puede tocar a la naturaleza. Y tantos hombres que maltratan son por ignorantes. No hay mayor tragedia en esta vida por ignorantes. Por eso se puede decir, no hay malos. Nadie es malo. Hasta el asesino más asesino, su alma es una belleza. Es el ego el que nos vuelve malos. Por eso los expertos dicen, dentro de cada ser humano existe un santo y un demonio. Tienes control, sale el santo. No tienes control, sale el demonio. Y en fracción de segundos sale una cosa u otra, ¿no? No os quiero cansar más. Si hay alguna pregunta más, nos despedimos. Sí, a ver. Sí. Por ejemplo, cuando estás en un autobús o estás lavando platos y estás rezando, ¿eso también sería desfase de la realidad? Si estoy rezando y dándome cuenta, porque el rezo hay una cosa. No es lo mismo rezar papá, un lorito, sin darme cuenta. El rezo sirve cuando estoy rezando y me estoy dando cuenta de mis palabras y soy consciente que estoy rezando eso. Eso tiene validez. Entonces habría que buscar un espacio para él. Claro. No sería Claro. a la vez que haces otra cosa. Si llega uno a tener un alto nivel de conciencia, cuando caminas te das cuenta, cuando hablas te das cuenta, cuando vas rezando estás en una meditación permanente. Todo se convierte en meditación por la conciencia. Pero si uno empieza a practicar, la oración es válida siempre y cuando sirva hacerlo conscientemente. Por eso dicen que un hombre entró en una iglesia y vio la imagen de Jesucristo y este hombre lo único que sabía hacer era malabares y empezó a tirarlo. Se dio media vuelta y se fue. Y eso se ve que llegó más que estar rezando un rosario entero, porque el que reza el rosario entero está dormido, es un robot, un lorito. En cambio el otro lo hizo con conciencia, lo único que sabía hacer es así. No hay otra cosa, la conciencia. La conciencia es
estar en el presente y poner el corazón. Los niños, por ejemplo, sí que están bastante conscientes, ¿no? Los niños están en un estado, hasta los 7 añitos están en un estado de alma pura. ¿Por qué creéis que los adultos hasta nos arrastramos y hacemos las idioteces más grandes por conseguir una sonrisa del niño? Porque nos impacta el alma pura, le ves un niño. Y hacemos cualquier cosita por sacar una sonrisa. El alma impacta. Por eso decían que para entrar en el reino de los cielos hay que volver a ser niño. Entonces, cuidado con el ego. El ego es terrible. El ego es la cosa más nefasta y al mismo tiempo hay que darle gracias al ego porque gracias a él crecemos. Alguien dice, no, al ego hay que machacarle. No. Hay que llegar a un pacto con el ego. Si un momento te dices, mira, ¿sabes qué te digo? Somos buenos amigos. Pero ya sabes tú que donde manda el capitán no manda marinero. Entonces tú me propones y yo tengo la última palabra. No te resientes, pero es que el jefe es el jefe. Y gracias al ego crecemos, Él nos permite que crezcamos, porque gracias a Él nos está examinando. Por eso hay un filósofo ruso, Gurdjieff, que dice, acuérdate que tú has venido a esta vida a luchar contigo mismo, y solo venciéndote, vencerás. Y dale las gracias a todo aquel que te lo recuerde. ¿Quién nos recuerda? La mujer, el esposo, los hijos, los vecinos, los amigos, los pacientes que provocan envidia, rabia, odio, ira. Y entonces esas pruebas estamos en cualquier momento. Alguien te insulta y tú insultas, están en el mismo nivel. Alguien te insulta y tú respondes pacíficamente. Sí, aprobado, está muy bien. Entonces hay otra cosa que no quiero, que me acuerdo ahora, hablarles brevemente sobre el ser reactivos y ser proactivos. ¿Qué quiere decir ser reactivos? Enfadados, hombres violentos. Y ser proactivo, pacífico, tranquilo. Yo me quedé impactado con esta información porque resulta que el ser reactivo es sembrar ahora esa violencia para cosechar en el futuro lo mismo. Y el ser proactivo es cosechar paz, armonía y felicidad para cosechar en el futuro lo mismo. Conclusión, no hay un Dios que nos castiga, nos castigamos nosotros mismos por falta de autocontrol, por dejarnos llevar por los egos. Y cuentan una anécdota que los judíos escapaban, fueron 400 años esclavos de los judíos fueron esclavos de los faraones. Y cuando huían de los faraones, se encontraron en el mar muerto y se les abrió las aguas. Pasaron y cuando llegaron los faraones murieron ahogados. Y dice que le pidieron ayuda a Moisés, le dijeron a Moisés, pide ayuda a Dios. Y Dios les dijo, no, yo no he abierto las aguas del mar rojo. Habéis sido vosotros porque estáis siendo proactivos desde hace mucho tiempo. Y claro, aquí viene la cosa que dicen los cabalistas. Esto es una ley espiritual que casi nunca se ha difundido. Si sois proactivos, todas las fuerzas de la naturaleza están a vuestro favor. Y con esta anécdota termino. Manuel, llega un hombre que tenía en Estados Unidos unas empresas y recogiendo el dinero de fin de mes le faltaba $110,000 y le dicen, no ha mandado fulano de tal $110,000 y le dice el jefe, si ese dinero me pertenece vendrá, si no se quedará. Oiga, pero ¿qué le pasa? Si me he ganado vendrá. Y el que se pensaba robar los $110,000 a última hora se arrepiente y llama por teléfono y dice, os envío el dinero, que al final me he arrepentido. Y dice que escribe el libro, si este hombre hubiese sido reactivo, llama a la policía, que este sinvergüenza, ese dinero jamás hubiese devuelto, pero fue proactivo, regresó. Eso sí me impactó. O sea que les invito a ser proactivos en vez de reactivos. Bueno, gracias por haberme escuchado. Sí.